Hola amigos de la huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a conocer un cultivo de hoja que no es tan conocido en nuestros huertos, pero que es muy interesante para poner ahora, sobre todo en otoño. Y esto es la escarola. Y aunque existen multitud de variedades de escarola y algunas se pueden cultivar durante todo el año, la escarola prefiere climas más templados. Así que debemos evitar los meses más calurosos y secos del año, ya que las temperaturas más altas pueden dañar nuestro cultivo o favorecer que saque antes los tallos florales, por tanto las semillas, y no podamos consumirlo. Es por esto que yo considero que es un cultivo de otoño y de invierno. Además, es que es un cultivo que aguanta hasta los menos 6 grados bajo cero, así que muy interesante para esta época del año. Pero que sepáis que depende de la variedad, podemos ponerlo casi en cualquier época del año. Como veis, las semillas son muy parecidas a las de la lechuga, también son muy pequeñitas, y es que es un cultivo muy parecido, aunque con muchas diferencias. Y como en los cultivos de hoja, lo ideal es sembrarlos escalonadamente. Y para preparar nuestro semillero, pocos materiales. Podemos utilizar vasitos de café reutilizados, cualquier recipiente en realidad valdría. Recordar que debemos perforar siempre en la parte de abajo. También podemos reutilizar otros semilleros de otra temporada, evidentemente las semillas de lo que queremos sembrar y, lo más importante, un buen sustrato. Para semilleros que lo podemos comprar o, como ya os enseñé en un vídeo que os dejo en las tarjetas de por aquí, hacérnoslo nosotros mismos para que nuestro cultivo sea un éxito total. Voy a utilizar estos semilleros que, aunque parecen pequeñitos, en verdad es como la lechuga, es una planta que enseguida vamos a trasplantar. Estos semilleros, que también se podrían utilizar, en verdad nos va a sobrar mucho sustrato, por lo tanto, con esto sería más que suficiente. Así que nada, vamos rellenando nuestros semilleros. Y mientras vamos rellenando nuestros semilleros con nuestro sustrato, hasta dejar más o menos un dedo, os voy contando más cosas sobre la escarola. Por ejemplo, que aunque se parezca muchísimo al cultivo de la lechuga, como os decía antes, la escarola tarda entre 80 y 95 días en ser cosechada. U otra curiosidad, que por ejemplo podremos blanquear la escarola para que su sabor no sea tan amargo. Y por último, muy importante, la temperatura óptima de su cultivo es de 10 a 24 grados. Y por eso os comentaba antes que es interesante no sembrarla a finales de primavera o de verano. Así que ahora a sembrar. El truco de dejar un dedo sin cubrir en el semillero, a mí me gusta hacerlo porque ahora ya puedo posar las semillas sin necesidad de hacer un hoyo para meterlas. Y como veis, a mí siempre me gusta poner más semillas de la cuenta, de 2 a 3 semillas por alveolo, por si alguna no me germina o alguna planta sale debilitada. Luego ya haremos un aclareo dejando la planta más desarrollada. Y muy importante, seguir ahora la premisa de no enterrar en exceso nuestras semillas. Ya vimos que es uno de los 7 errores más comunes que cometemos en el semillero. Os dejo por aquí un vídeo. Para hacernos una idea, sería enterrar siempre de 2 a 3 veces su tamaño, pero y en este caso, como veis, las semillas son bien pequeñitas. Así que realmente lo que hacemos es como espolvorear el sustrato por encima para que queden algo cubiertas. Sería más que suficiente. Como veis, nos han caído más de 2 a 3 semillas. Tampoco pasaría nada. Luego, cuando nazcan, las vamos a ir retirando, las más débiles. Si queréis hacerlo de forma más minuciosa, siempre podéis utilizar unas pinzas e ir posando de 2 a 3 semillas, o incluso una, como vosotros decidáis. Y si nos salen más de una planta y no las queréis retirar, que yo es lo que voy a hacer, siempre podéis hacer un repicado, que es sacar una y ponerla en otro semillero. Esto lo haríamos cuando tienen más o menos 5 centímetros de altura. Y como siempre, después de haber sembrado o plantado algo, vamos a aplicar un muy buen primer riego. Yo voy a utilizar esta regadera casera, que nos viene muy bien por los chorritos que salen, que así no nos mueve el sustrato ni nos deja las semillas a descubierto. Ya vimos en otro vídeo cómo podíamos hacer esta regadera, y es que es súper fácil y nos va a venir genial. En cuanto a los riegos, la escarola es un cultivo al que le gusta la humedad y un sustrato tirando a húmedo. Por eso es interesante, y os comentaba antes, la época ideal de otoño e invierno para cultivarlo. Y debemos vigilar los riegos, que deben ser ligeros pero continuados. Y aunque puede soportar ciertos momentos de sequía, es mejor controlar la humedad del sustrato. Y dependiendo de la época de siembra en la que hagamos nuestra escarola, pues lo pondremos protegido o al aire libre. Como os digo, lo ideal es hacer el semillero a finales de verano. Por lo tanto, podemos dejarlo al aire libre en un lugar donde le dé bien el sol. Si hacemos nuestro semillero a finales del invierno o a principios de la primavera,
Debemos dejarlo en un lugar protegido ya que necesita entre 15 y 18 grados para germinar. Además, no olvidemos de etiquetar nuestros semilleros siempre, muy importante, para que no nos equivoquemos si ponemos más de un semillero. Yo, por ejemplo, voy a llenar esta bandeja y otras bandejas con semilleros de los cultivos que tenemos para el otoño. Y a diferencia de la lechuga también, es una semilla que tarda bastante en germinar, dependiendo un poco de las temperaturas, que no desesperéis si veis que los primeros días no germina nada, hay que tener paciencia. Han pasado 8 días y nuestras escarolas ya empiezan a germinar. Así que vamos a dejarlas un poquito más, que vayan creciendo y desarrollándose para continuar con este cultivo. Han pasado 7 días más y como veis nuestras escarolas siguen creciendo a un ritmo desigual. Algunas van más rápidas, otras tardan más en germinar, pero esto es lo bueno de poner varias semillas en un mismo agujero, porque ahora podemos trasplantar. Para que os hagáis una idea del ciclo, sería más o menos una semana en germinar, entre 4 y 6 semanas para poder trasplantarlas y unas 10 semanas para cosechar. Así que ahora, poco a poco, las vamos a ir dejar creciendo, como os he dicho antes, de 4 a 6 semanas. Iremos viendo todo el ciclo completo del cultivo de la escarola aquí en el canal de la Huertina de Tony, luego cómo las trasplantamos, los cuidados, hasta la cosecha y obtener semillas. Como os digo, es un cultivo que a priori no parece que vaya a ser muy rápido, pero la verdad es que es un sabor diferente, intenso y que está, por lo menos para mi gusto, delicioso. Y recordar que si queréis poner bastantes escarolas, lo ideal es que hagamos una siembra escalonada. Es decir, aquí ahora a los 15 días haré otro semillero para tener más escarolas y poder consumirlas de continuo. Así que nada, huertonianos, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya servido y nos vemos el próximo jueves en el canal de la Huertina de Tony. ¡Hasta luego!